Señores, vamos a continuar con el programa y antes de la pausa le preguntamos a Tobías sobre la fiscalización a los 775 millones de dólares que Aerodón le prestó al gobierno, a Abinader, y que ocurre que han desaparecido 34 mil millones de eso, y de las obras que supuestamente se van a hacer, no se ha hecho ni una sola, se ha hecho, y desde febrero de este año ese dinero está en manos del gobierno y han desaparecido 34 mil millones. Mira, Nicolás, tú tienes toda la razón. Una de las principales funciones de los diputados es la fiscalización. Nosotros aprobamos préstamos, aprobamos proyectos de ingresos y gastos y no se le da seguimiento como debe de ser. Yo digo nosotros a nivel general. Ahora, desde la oposición nos toca el rol fuerte de fiscalizar. Nosotros Correcto. El año pasado, Nicolás, no sé si recordará, en el caso particular, hicimos la advertencia al país de que el dinero de Aerodón, primero que no le tocaba a Luis Abinader, ese dinero debió entrar en el año 2030. Segundo, no fue que consiguieron una buena negociación. Ahí lo que hubo fue un adelanto de ingresos por adelantado. Es decir, que no fue que el gobierno logró que a Aerodón le diera un dinero por la concesión, no. Impuestos que Aerodón tenía que pagar hasta el 2030, se lo adelantaron al gobierno y le dio un contrato por hasta el 2060, por más tiempo del que debió tener. Esa renegociación no le tocaba a Luis Abinader, le tocaba a dos mandatarios más. Pero no solamente eso, el primer desembolso de los 775 millones de dólares de Aerodón, nosotros dijimos que lo iban a usar para la campaña y así fue, porque iba a haber un desembolso en diciembre y otro en junio. En ese sentido, el país va a tener que reclamar todos con nosotros los legisladores, a Luis Abinader, al gobierno, para que nos digan qué ha hecho con los fondos de Aerodón, porque eso sí es peligroso y pecaminoso. Anunciaron alrededor de 10 obras, Nicolás. Dijeron que iban a dar una solución en la rotonda de la Luperón con 27, en el paso ahí a desnivel, que iba a haber un paso a desnivel hacia las 6 de noviembre. Ahí comenzaron, ustedes comenzaron esa obra, está comenzada, esa la comenzaron. Bueno, veo el letrero y veo que hay un cierre. Están excavando y eso. Hay que ver las excavaciones. Anunciaron la monumental con República de Colombia. Usted va ahí y no se está haciendo ahí no nada. Ha comenzado nada. La República de Colombia con la Jacobo Masluta, nada. La República de Colombia con la Pérez Ricard en Los Ríos, nada. Eso ahí, y luego la República de Colombia con la rotonda ahí en Inté, en la zona nuestra de los Jardines del Norte, que es Los Próceres, la Luperón tampoco. Nada. Se iban a construir dos puentes, el puente paralelo al Jacinto Peinado y al de la aquí en la George Washington, al puente flotante también, puente flotante, y se iban a asfaltar casi todas las calles de Boca Chica y creo que de Jaina también. Todas esas obras se anunciaron con Aerodón, con montos específicos. Creo que un hospital para San Cristóbal también era. Y un hospital también. Ninguna de esas 10 anuncios, porque este gobierno lo que más parece es una guaguita anunciadora, anunciando Palazzo, Picasso, y anuncios y anuncios. Y habla del gobierno anterior y no se dan cuenta que ya el gobierno anterior es el gobierno de ellos. Porque ya ellos duraron 4 años, están en su segundo mandato y creen que el país empezó en el año 2020. Entonces yo creo que cada uno de nosotros debemos poner el dedo sobre la llaga con el tema de Aerodón, porque ese dinero lo usaron para la campaña, lo usaron para comprar voluntades, para comprar regidores, diputados, senadores, alcaldes y para dar los famosos bonos. En la campaña ustedes vieron que dieron bono Semana Santa, bono Navidad, bono Mujer, bono Juventud. Bono estudiantil. Bono estudiantil. Dieron bonos, señores, que realmente daba pena cómo el gobierno dilapidó todos los recursos del Estado para comprar unas elecciones y donde realmente la población fue engañada. Yo creo que el presidente Luis Abinader, el ministro de Hacienda, que le habíamos advertido en el 2020, incluso que ese dinero no daba para todas esas obras. Cuando tú hacías los cálculos de todas las intervenciones que ellos dijeron, la mitad de las obras no se hacen con ese dinero que había. Correcto. Entonces, nosotros vamos a tener en un momento dado que vernos la cara con estos funcionarios del gobierno que agarraron el dinero de Aerodón y le aumentaron previo. Es decir, le aumentaron el monto que se cobra de uso de terminal
Es decir, el compromiso fue, y Aerodón lo que hizo fue buscar ese dinero en el mercado internacional con un préstamo para facilitárselo al gobierno para que lo usaran en la campaña. Oigan que eso se llama prevaricar. Cuando un sector privado se pone de acuerdo con el presidente, con el gobierno, para buscar un dinero con una aprobación soberana para usarlo en las elecciones, con el supuesto de que va a ser para obras, y no hemos visto una obra. Ruía, sin embargo, esta mañana vimos al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, decir que los argumentos de la oposición sobre ese tema no tienen ningún fundamento. Y él decía que esos préstamos tienen designada una comisión de veiduría, en donde cada uno de ellos claramente pueden dar explicaciones. Además hablan de que para ese préstamo se habilitó en el gobierno dominicano una página de transparencia en donde la población puede ya verificar qué se está haciendo con cada uno de esos recursos. Mira, a mí me da pena Paliza, que fue colega mío diputado, muy arrogante, por cierto, luego senador, sí, de una élite, no miraba para ningún lado, y ahora ministro de la presidencia o administrativo. Uno ni sabe, porque dijeron que iban a unificar los dos ministerios. Me dicen que él era dos cosas, porque él tiene un muchacho mandado en la administrativa que hace lo que le dice. Sí, y da pena porque Paliza, que cuando era legislador criticaba los préstamos, no votaba por préstamos, es el hazmerreír de las redes sociales, cuando tú ves que le sacan a relucir toda su oposición que tenía y su doble moral desde el punto de vista de cuando era tocando guitarra y luego tocando el violín. Da pena a dónde ha llegado Paliza, que realmente representa una posición muy importante en el gobierno y donde de manera continua las redes lo descalifican, lo desmeritan y lo ponen en el verdadero sentido que él debe tener, en el verdadero tamaño que él tiene. Y en ese sentido no voy a hablar mucho de Paliza porque fue colega mío y de verdad que su desempeño da mucho que desear, porque en definitiva todo lo que atacaba en la oposición lo están superando. Y eso incluso lo dijo empresariado, que están haciendo lo que atacaban hasta el doble. Así es, otra cosa todavía es lo que se llama la supervisión del presupuesto y la ejecución presupuestaria. Se ha anunciado que hay obras que están desde el 21 cada año puestas en el presupuesto y nunca se han comenzado también, y no se sabe qué han hecho con ese dinero. Bueno, también van a tener que dar respuesta a muchos ministros. Por ejemplo, se anunció que la autopista Duarte se iba a invertir 16 mil millones de pesos. Uh-huh. Vayan a la autopista Duarte para que ustedes vean el desorden y el desastre. El ministro de Obras Públicas hay que darle el premio de la competencia del más incompetente. Un nuevo premio. Pero vete al 9. En el 9 han gastado miles de millones de pesos y han entaponado el 9 más de lo que estaba antes de la intervención. 5 años van en el 9, en el kilómetro 9, de que eran 14 carriles. Eso es lo que es un simple distribuidor de tráfico, una rotonda, un trébol. Y tienen 5 años en un trébol y no logran salir. Eso está no solamente afeado, porque de que lo inauguraron, lo aperturaron y que la gente fuera, y ahora usted ve que el tapón es peor. No ha habido respuesta ni solución, y lo arrabarizado que está el entorno, que faltaba el urbanismo. Alguien debe dar cuenta, pero si tú te vas también desde el 9, la parada del 9 del metro, hasta los Alcarrizos, tienen 5 años casi también en un pedacito de metro y no logran salir, que incluso han tenido que desmontar columnas, ¿verdad? Han tenido que desmontar y quitar empalmes de losas, porque ha habido un problema, parece que o de diseño o de estudio de suelo o de construcción, y todavía hoy los Alcarrizos no puede disfrutar un teleférico que lo único que hace es montarse en él para pasear y ver la pobreza de los Alcarrizos, porque el sentido que tiene el teleférico de los Alcarrizos que inauguraron es como línea alimentadora de la línea 12 del metro, pero todavía la línea 12 del metro no llega a los Alcarrizos, todavía está entre columnas, empalmes, y dicen que lo han anunciado 3 veces y todavía no lo han inaugurado. Pero también si usted se mueve a todo el país, las obras y los proyectos que este gobierno ha anunciado, ninguno se ven. Entonces yo creo que ha habido una incompetencia tremendamente
exorbitante desde el punto de vista de la ejecución de infraestructura, además de que la inversión de capital es la más baja de los últimos 74 años. Este gobierno lo que está usando el dinero es para gastárselo en gastos corrientes. Diputado, nosotros reconocimos a usted en lo que ha sido el debate nacional, manejando de manera muy diestra el tema del tránsito. E incluso creo que en uno de los periodos de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana usted ocupó lo que conocemos ahora como el Intran, ¿no? Entonces, vemos... Villa fue el creador de la ley actual. Sí, correcto, sí. De tránsito. O sea. Entonces, nosotros vemos que el gobierno dominicano ha presentado a la República Dominicana, valga la redundancia, un plan para tratar de contrarrestar toda esta tensión que le genera a la población dominicana este desorden del transporte. Usted, por su expertise, porque nosotros sabemos que ha trabajado en legislación, ha trabajado en toda esa literatura importante para reordenar el tránsito nuestro. ¿Qué opinión finalmente usted entiende? ¿Cuáles son los pasos acertados que deben de dar las autoridades? Una recomendación. Usted no está para eso porque usted es oposición, obviamente, pero ya esto es un problema país. Nosotros vemos que la capital dominicana está colapsada. Cada día más es difícil uno transitar las calles y avenidas de acá, de la capital y de Santiago también, porque uno visita Santiago y se da cuenta. ¿Cuál finalmente será la solución a este problema tan neurálgico de la sociedad dominicana? Cambiar este gobierno, y te lo digo que cambiar este gobierno porque el gobierno, radicar así. Sí, este gobierno ha hecho una contrarreforma en la parte de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Nosotros logramos aprobar luego de 12 años de trabajo la ley 63-17, que es la ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, y este gobierno, desde que llegó, puso un gabinete de transporte por encima del Intran, echando para atrás los pocos avances que habíamos logrado en 3 años. Designó por decreto a quien construyó el teleférico en el gobierno de Danilo, que es ya Elisa, como creó una oficina que se llama la Oficina de Movilidad Urbana e Interurbana Sostenible, para a través del FITRAN y los fideicomisos construir los monorrieles, los teleféricos y los sistemas de transporte masivos, quitándole competencia al Intran, Alianza Público-Privada, a las alcaldías, a la OPRE, a la ONSA. Es decir, que echó para atrás o hay una contrarreforma en los avances que nosotros habíamos reclamado por mucho tiempo, y que el plan de movilidad urbana sostenible que establece la ley 637, el Plan Nacional Estratégico de Seguridad Vial y el Sistema Integral de Transporte Público de Pasajeros, que también lo establece la ley, iba echando en marcha. Pero este gobierno lo que ha hecho, en vez de cumplir la ley y aplicarla, es hacer negocios con la ley. Por eso usted vio el sometimiento del Intran, que ha caído en un gran escándalo, donde en definitiva lo que ha tratado Luis Abinader con este anuncio del Plan Estratégico de Seguridad Vial, un pacto con la sociedad, no es más que lo que tiene acostumbrado Luis Abinader y el gobierno y sus asesores, al circo. Porque este gobierno se digna en muchos circos. En el Coliseo Romano se hablaba de que se le daba pan y circo, pero como no tienen pan, se han encargado de dar muchos circos, y en ese sentido, ese anuncio que lo valoramos solamente de la perspectiva de que por vez primera, en 51 meses de gobierno, o meses de gobierno, el presidente Luis Abinader ya, como no va a seguir un mandato a partir de 2028, sorprende al país, pero muy tarde, porque eso debió haber sido en el año 2020. Antes de llegar Luis Abinader se morían 6 dominicanos todos los días en la vía pública. Hoy está muriendo 8. Es decir, que en vez de reducirse, lo que se ha aumentado los muertos por accidentes de tránsito. Me dio mucha pena ver al director del Intran, Milton Morrison, más que en burla, pareciendo un vedetismo, donde le aplaudieron, no sé por qué, porque La Semanal no es más que un periódico amarillista, donde todos los lunes el presidente Luis Abinader va a hacer un bulto mediático al país en anuncio. Decir frente al presidente que todos los que no violen la ley se le va a dar un premio para que en la renovación de la licencia tengan un descuento. Oigan, qué afirmación más incompetente de un funcionario. ¿Y qué usted va a hacer con los que violan? Que ni siquiera se cobra el 85%. La ley 6317 y el sistema de conducir por punto establece un sistema sancionador y también de premios por los puntos de la licencia de conducir para aquellos que conducimos de manera correcta. No hay que darle premio a los que cumplimos la ley. Cuando nosotros nos dan la licencia de conducir por vez primera y cuando lo renovamos la licencia,
hacemos un pacto social, un contrato social con la población, con la ciudadanía, de cumplir y hacer cumplir la ley, de respetar los derechos del otro, respetar la vida de los demás. Entonces no hay que premiar a los que cumplimos, lo que hay es que castigar a los violadores. Entonces eso me dio pena y vergüenza ajena que un director de tránsito se le presente al país con esa incompetencia, con esa, como diríamos, pachotada, con esa burla. Pero también vimos al director de la DGC de manera muy... también bajo los mismos criterios de circo, decir que ellos tienen que agarrar a los motoristas infragantes. Pero usted va a la intersección y los motoristas salen en rojo, se le meten en vía contraria, agarran las aceras ante los ojos de los agentes de la DGC. Sí. ¿Usted quiere algo más fragante que eso, más violación fragante que eso? ¿O vamos a tener que ponerle una cámara a cada motoconchista, motorista, delivery, que son más de 3 millones de motocicletas que hay en el país? Peor aún, vi a la ministra de Interior y Policía, ex colega mía, diputada y senadora de la capital, de manera ignorante, tratar de confundir al país diciendo que iban a modificar la ley, una ley que todavía no han empezado a aplicarla y le están echando la culpa a la ley de su incompetencia, que las multas prescriben al año y que por eso es que tenemos los problemas. Oye, qué estupidez. Las multas prescriben al año, no por la ley 6317, es el Código Penal y el Código Procesal Penal, que en el artículo 403.9 define los crímenes que prescriben en 20 años, los delitos que dependiendo del nivel de gravedad prescriben hasta los 5 años, y las contravenciones, como es la multa de tránsito o de simple policía, que prescriben al año. Nosotros no pusimos en la ley 6317. Entonces, para alterar eso y para cambiarlo, hay que cambiar todo el esquema normativo de los códigos procesales de la República Dominicana. Y ella es abogada, ella debe saber eso, es decir, que no puede estar engañando al país que el problema es la ley. El problema no es la ley, el problema son ustedes, los funcionarios incompetentes. Me dio también pena ver en ese anuncio, y disculpa que te lo esté desarrollando punto por punto, porque es un tema demasiado importante, porque se trata de luto, de vida, de costos al país, de daños emocionales y psicológicos cuando una persona pierde a un familiar en un accidente de tránsito de manera repentina y que no está esperando una noticia como esa. Eso no se puede tratar a la ligera ni de manera irresponsable, como en ese supuesto pacto se le anunció al país, diciendo el director del Servicio Nacional de Salud, el doctor Mario Lama, que él no sabía las estadísticas de cuánto le costaba un herido, un muerto y cuáles eran los costos en el sistema de salud. Señor, una persona que va para 5 años y que la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud anota y registra todos los muertos que fallecen por las diferentes causas, incluyendo los accidentes de tránsito. Generalmente siempre hay un subregistro, porque la mayoría de los fallecidos se registran in situ, el que muere en el accidente, en el hecho. Pero el que muere en el trayecto hacia el hospital durante los primeros 30 días, que es lo que se cataloga que murió por el accidente, lo demás se le atribuye a otras causas como falta de recursos, falta de atención, patología que tenía el ciudadano y se le complicó con el accidente. Pero durante los primeros 30 días hay un subregistro, es decir, que las muertes son más de las que presenta el Observatorio Permanente de Seguridad Vial del Intran. Y en ese sentido, no saber el director del Servicio Nacional de Salud donde los heridos y los fallecidos donde entran es a los hospitales y a las clínicas por accidentes de tránsito. Son su responsabilidad. Y donde, claro, es una de sus responsabilidades. Pasó muy feo que tengamos al director del Servicio Nacional de Salud que no sepa, y donde yo sé, y se lo puedo proveer si él no lo pide, lo que el Estado ha hecho estudios actuariales para determinar cuánto le cuesta por día, por ejemplo, una persona interna en un hospital traumatológico, que eso aproximadamente por semana estamos hablando de 300,000 pesos, de 26,000 a 30,000 pesos por día, una persona que solamente por estar hospitalizado, no estamos hablando de los clavos, no estamos hablando de los tornillos, de las bandejas, de las operaciones y de los medicamentos, sino la parte de internamiento para el Estado. 130,000 millones de pesos, 2.3% del PIB, gasta República Dominicana únicamente en el sistema sanitario para atender los heridos y los muertos por accidentes de tránsito. O sea que esto es lo que parece que la improvisación del gobierno es a todos los niveles, porque
Bueno, primero que el gobierno, las estadísticas de este gobierno no es confiable porque ellos viven alterando las estadísticas. El gobierno miente de manera, con las frecuente, sí. Anual hablamos. Sí, anualmente. Solamente en el sistema de salud. No incluye, por ejemplo, los gastos del reporte de las actas, los gastos en la DGC, los gastos en el sistema de justicia, los gastos de daños a terceros, entiéndase, daño a la propiedad pública y privada, que cuando hay accidentado se llevan los postes, los transformadores, se llevan los cables eléctricos, los semáforos, afectan las aceras, los contenes, los muros de las casas y una serie de daños a terceros, pero también no incluye los daños y perjuicios, las indemnizaciones que tienen que pagar las empresas de seguro cuando tienen una demanda por tanto de las víctimas y del Ministerio Público, resarciendo daños, porque ustedes saben que todo el que hace un daño está obligado a resarcirlo, y las pólizas de seguro es precisamente para eso. Todavía, a mí me llama la atención, hablando de seguro, que aquí los seguros es un gran problema. Los seguros son muy eficientes para cobrarte, para ingresarte al seguro, pero a la hora de pagarte siempre es difícil. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que los seguros, las compañías de seguro, las aseguradoras, sean juez y parte? Por eso me explico. Tú tienes un accidente, tú reclamas tu seguro y el seguro evalúa el choque que te va a pagar ellos mismos. ¿Sí? Ellos dicen, ¿cuánto vale el choque que tú tuviste? No debería haber un organismo independiente que sea que evalúe el choque y diga, mire, ese choque cuesta 60,000 pesos, por ejemplo. Pero la aseguradora que va a pagar el choque dice cuánto que cuesta. Mira, ahí tenemos que avanzar en ese tema y fiscalizar, porque realmente la póliza del seguro se supone que es para cubrir daños a terceros. Generalmente te puede cubrir también daños a pasajeros, que no serían terceros, que van contigo o hacia ti, pero también para eso se complementa con el seguro familiar de salud que tú tienes. Pero cuando el accidente es laboral, por ejemplo, durante el trayecto de tu casa al trabajo, durante las 8 horas al trabajo o de vuelta del trabajo a la casa, eso es un accidente laboral que los costos deben ser suplidos en la parte de salud por el IDOPRIL, que es la parte de riesgo laboral, salud ocupacional y salud en el trabajo. Pero en el caso ya de los daños a los vehículos, que es tu pregunta de manera directa, debe sí haber un tema de un fiscalizador, de un evaluador, de un técnico, de un perito. Y yo creo que la ley debería reforzar el tema de formar a peritos en el levantamiento, porque la ley, Nicolás, establece las investigaciones técnicas de accidentes de tránsito. Todavía el Estado, el Poder Ejecutivo, no ha iniciado una herramienta fundamental para la calidad de las decisiones y para resarcir daños a terceros, que es lo que tú estás hablando. El pecado original empieza en el acta de levantamiento del acta de infracción. ¿Por qué? Porque yo, Tobías Crespo, voy a la autoridad, ¿verdad? O al centro de automovilistas o a la casa del conductor, como le llamen, y voy a denunciar un accidente. Digo, yo, Tobías Crespo, iba conduciendo norte-sur, veo el semáforo en verde, crucé y se me atravesó un vehículo o un motor, lo impacté porque no pude maniobrar, pero yo tenía mi razón, porque estaba en verde. Pero Nicolás, que venía, a quien yo impacté, venía en dirección oeste-este, oeste-oeste, hace una declaración totalmente diferente a la que yo hice. Ahora, ¿a quién le creo? Entonces, la pregunta es ¿a quién le creo? Porque cada quien no se quiere hacer responsable porque el seguro paga y mientras más reclamo se hace, más costoso viene la renovación de la póliza. Y ahí tiene el tema que ver con el riesgo. Entonces, ahí hay que trabajar para que la investigación técnica de los accidentes de tránsito, donde hayan daño a la propiedad privada, a la propiedad pública, donde hayan heridos y muertos, se levante obligatoriamente en la DGC, que está en la ley, con el Ministerio Público encabezando, la investigación técnica de los accidentes de tránsito. Y de ahí se va a desprender no solamente ese costo que debe alguien determinar cuál es la reposición real que debe hacerte la póliza del seguro, sino la atención a las víctimas, salud pública. Una vez la persona está ya hospitalizada, los familiares tienen daños emocionales y psicológicos, porque muchas veces son motoristas, del 60 al 67% son motoristas, y en ese caso son el sostén de su hogar, porque el motor es el buscamoro,
Cuando una persona está interno, de pasar a ser el que lleva el sustento, el suplidor de la casa. Suplidor de la casa, pasa a estar cuadrapléjico, parapléjico, en una cama y atendido por su familia, y eso destroza los hogares. Ustedes no saben, hay que ir a los hospitales traumatológicos del Ney Arias Lora, el Juan Bosch de La Vega, el de Darío Contreras y los hospitales públicos para ver el drama de los accidentes de tránsito, señores. 6, 8 víctimas todos los días que mueren ahí. Y puede ser cada uno de nosotros, porque los accidentes no tienen partido político, no tienen clases sociales, es decir, nos impactan a todos. Entonces yo creo que ahí hay que trabajar mucho en la investigación técnica de los accidentes de tránsito, porque incluso Nicolás y Alberto, de ese peritaje, porque la escena del choque habla. La escena del crimen habla sola. Como los cadáveres hablan, también la escena habla. Y ahora también hay cámaras en todas las intersecciones. Correcto, pero ya hay hasta maestrías y doctorado en accidentología. Antes de yo salir de tránsito terrestre, trajimos a Raimundo García, un experto, doctor en accidentes de tránsito, a dar charla a la AME y al Ministerio Público y a Salud Pública para hacer levantamiento a mano alzada, computarizada, simulada sobre los accidentes de tránsito, y ahí se determina quién fue el responsable y quién tiene que pagar. Y ese informe técnico, ese peritaje, va a decidir una mayor calidad para los jueces, para los fiscales y para las víctimas. E incluso para las empresas de seguro, que muchos dicen, se quejan que son a veces estafadas por redes de abogados, ¿verdad? Que agarran los casos. Hay mafia de abogados. Y en ese sentido, yo creo que cuando haya investigación técnica de accidentes de tránsito, vamos a tener mejor calidad de las sentencias. Tobías, el tema es interesantísimo, es un tema muy apasionante y preocupante sobre todo. Pero el tiempo se nos agota, pero no podemos nosotros permitir que todavía se nos vaya de aquí sin darnos por lo menos una pincelada política. Tobías, hemos conocido en los diferentes medios de comunicación algunas declaraciones de dirigentes importantes del partido La Fuerza del Pueblo, tratando de buscar, yo no digo que sea una rivalidad, pero sí un debate entre el expresidente Leonel Fernández y el actual senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, que es hijo del señor del expresidente Leonel Fernández. Han habido pronunciamientos tratando de proyectarlo como un posible candidato para el 2028. El presidente Fernández acaba de decir que, por favor, apenas tiene 3 meses como senador, como ya lo están postulando o lo están deseando para como posible candidato presidencial del Partido Fuerza del Pueblo. ¿Cuál es la verdadera realidad y por dónde usted anda? Y eso es una pregunta ahí mismo. ¿Eso es una estrategia o una metida de pata? Mire, nosotros no queremos caer en la estrategia del gobierno de querer dividir a la oposición, y cuando hablo de oposición no solamente es a la Fuerza del Pueblo, sino también al PLD, porque el éxito de un gobierno para imponerse es divides y vencerás. Y en ese sentido, nosotros ya ese tema fue debatido en la dirección política, fue cerrado el caso. El mismo presidente del partido, Leonel Fernández, y expresidente de la República, expresó sobre el tema y lo dejó cerrado también. Y nosotros entendemos que lo que debemos estar enfocados los dirigentes de la Fuerza del Pueblo como principal fuerza política opositora, que tuvimos un desempeño de casi un 30% del electorado, es trabajar para que el segundo Congreso Nacional, primer Congreso Ordinario, doctor Franklin Almeida, que estamos trabajando en la fase de encuesta, de evaluación, de ver lo que quiere la población, de definir nuestros lineamientos generales, modificar nuestros estatutos, las 21 mesas temáticas de los grandes temas, cuál es el país, el partido que la sociedad reclama y cómo la Fuerza del Pueblo debe estar conectado, hacer engagement con esas expectativas de la sociedad y no estar divorciado de lo que está pidiendo el país. Y a partir de esa culminación de ese primer congreso, el año que viene vamos a iniciar el primer congreso electivo o elector, Manolo Tavares Justo, que va a elegir ese electivo a todas las autoridades de nuestro partido, desde el presidente del partido, secretario general, vicepresidente del partido, todas las posiciones de la dirección política, de la dirección central, las diferentes secretarías, son 58 secretarías temáticas y técnicas que tiene de manera transversal y sectorial la Fuerza del Pueblo, y también los presidentes provinciales, municipales, de distritos municipales, de circunscripción y del exterior, que estaríamos completando como a
a marzo del próximo año, adelantamos el Congreso porque tenemos que trabajar con presteza, porque el gobierno no tiene escrúpulos y el gobierno está dispuesto a lo que sea y como sea y cuanto sea posible. Y en ese sentido, la oposición debe avanzar en un trabajo de desplazar del poder a una élite oligarca que lo que ha hecho desde el Estado, aparte de desacreditar a la clase política, no han podido dar pie con bola con ningún aspecto de la vida nacional, no han podido resolver ningún problema, porque tú ves que este gobierno está dando tumbo, es como una piñata, dando palos a ciegas, está a la deriva, desacertado, metiendo, como dicen por ahí, poniendo huevos y metiendo autogol. El mismo gobierno se mete autogol. Entonces nosotros debemos enfocarnos en la fuerza del pueblo, en terminar de manera exitosa ese Congreso y una vez electo todas las autoridades, definir una línea política opositora verdaderamente real para desplazar al Partido Revolucionario Moderno del poder y desde ahí llegar al poder, y que la fuerza del pueblo se convierta en la principal fuerza política del país y el partido a vencer para las elecciones del 2028. Eso es lo y que entonces, ¿a qué obedecen esos comentarios del senador Félix Bautista, justamente? Y Domingo Contreras. Domingo Contreras y también el doctor, el abogado, el secretario general, Radamés Jiménez. No, mire, en el caso de Domingo Contreras no es de la fuerza del pueblo. Incluso Domingo ¿no la ha juramentado todavía? Ni siquiera partido tiene. Nicolás, pero él no es de fuerza del pueblo. No. Yo pensé que lo hubieran juramentado ya. Tú tienes mala leche, tienes mala leche en esa pregunta. Ni siquiera partido tiene. Es agente libre. Cualquier artículo seguramente. Entonces, pero el tema no es Domingo, porque Domingo no es de la fuerza del pueblo y no es dirigente de la fuerza del pueblo. No quiero descartarlo porque lo conocemos desde muy joven. Claro. Y veníamos trabajando juntos en el excelente PLD de niños. Yo empecé la política a los 18 años en la juventud y mi hermano a los 14 y trabajamos 38 años en el PLD. Tenemos casi 5 años en la fuerza del pueblo, pero lo que te puedo decir es que fuera de las discusiones el enfoque debe estar ahí. Y me hiciste una pregunta que tengo que responderla para Tobías Crespo, y no solamente para mí, para una generación o una generación y media o 2 generaciones, y cuidado si 3. Leonel Fernández es el activo estratégico más importante, política y electoralmente hablando, de la fuerza del pueblo hasta prueba en contrario. Es el dirigente con el cual tiene mayor experiencia, 3 veces presidente, un gran conocimiento de los problemas nacionales, experiencia a nivel nacional e internacional, los problemas que tiene la República Dominicana con la geopolítica, las presiones internacionales, el tema haitiano, el narcotráfico, el crimen organizado, la inseguridad ciudadana, el deterioro de los servicios, el sistema educativo en el piso sin prioridad, el sistema de salud también, y todos los problemas que este gobierno ha llevado al país, donde no hay dinero en la calle, falta de empleo, falta de oportunidades, la inflación y el alto costo de la vida, porque tú has visto cómo hasta el café, ¿verdad? No han subido todos los productos en esta semana. Es una persona con la experiencia, con el equilibrio, con la madurez, con el conocimiento que tiene Leonel Fernández. Esa es nuestra posición como dirigente. Todavía, o sea, que estamos condenados, al igual que con vos y Balaguer, a tener a Leonel como eterno candidato de la fuerza del pueblo. No dije eso. Yo dije que era el más importante, no el único. Va a seguir siendo el más importante. Mira, Nicolás, los líderes no se pensionan. ¿Te molesta esa respuesta? No, los líderes no se pensionan. Bosch, Balaguer y Peña Gómez casi mueren juntos. 98, 2000, 2001. La humanidad tiene ciclos que se cierran de manera automática, de manera orgánica. Tú no puedes pensionar a un líder de las dimensiones de Leonel Fernández. Tú que nos conoces, yo te conozco a ti, tú sabes lo que ha tenido que invertir el país. Yo no estoy hablando en recursos, un dirigente de la talla como nosotros, un cuadro político formado para llevarnos al nivel que tenemos con 56 años de edad y toda una trayectoria política para aportar el país, para tú pensionarlo antes de tiempo. No sé si me entiendes. Sí, los ciclos en la humanidad, ciclos sociales, ciclos políticos, ciclos económicos, se cierran de manera automática. No hay que forzar el mingo, no hay que imponer. La misma sociedad los cierra y los apertura. Los relevos salen de ese mismo ciclo. Bueno, señores, el tiempo acabó, es importantísima la entrevista, muy locuaz.
el compueblano, ¿no? Sí, tiene ideas claras. Maneja los temas claros. Sí, tiene ideas claras. Es importante que uno vea que se ha preparado. Que el relevo político nuestro ya para el siglo XXI no tenga figuras importantes así, que estén bien articuladas y que puedan exponer con claridad a la población dominicana, al pueblo dominicano, sus ideas. Incluso yo quiero aquí soltar con la pregunta de Nicolás a los jóvenes que se involucren en política. Miren, a mí me dieron la oportunidad a los 18 años de entrar a un partido político, a mi hermano Manuel a 14, no sé a Nicolás qué edad entró, pero un grupo de generación entró a la política, y todo aquel que tenga sentimiento social, humano, y que le importe lo colectivo, los jóvenes, que entren a la política, que la única forma que tiene un río que está sucio de limpiarse, que entre agua limpia, que entre agua nueva, porque a nadie se le prohíbe que entre a la actividad política, pero todo tiene que ser por un ciclo, por etapas, formarse, capacitarse, educarse, quemar etapas y finalmente aprovechar lo bueno de lo viejo con lo bueno de lo nuevo. Bueno, señores, ya llegamos al final de esta entrega, de este contenido. Vamos a que ustedes lo acepten así como interesante, como nosotros tenemos siempre la intención de llevárselos a ustedes, que sea bien elaborado, que sea bien preparado. Para mí ha sido un placer compartir con usted, diputado. Esperamos que muy pronto esté por aquí nuevamente. Nicolás, despídase. Hasta la próxima entrega, así que contamos con su presencia y con su sintonía. Finalmente, un mensaje de usted, diputado. No, agradecer a ustedes que me hayan invitado a este podcast, Inteligencia Periodística, ¿verdad? Comunicación responsable. Una plataforma. Es una plataforma. Diputado. Estamos muy cerca, es decir, que pueden contar conmigo. Estoy muy afortunado. Me gustan estos tipos de programa más que los que son ya preenlatados, porque aquí uno maneja los temas como si fuera una peña, con más tranquilidad, maneja más estadística, más números, más detalle, más técnicamente, y le permite a uno dar en la liana, porque muchas veces la rapidez pues no lleva a uno a desarrollar el tema, pero los podcasts son un medio y un mecanismo donde no solamente un político, todo el que quiera comunicar puede expresarlo con mayor definición y con mayor claridad. Señores, nos vemos en la próxima entrega. Pasen buenas.